Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Diario Militar Jikook. ¿Qué desayunaron hoy? Arroz, sopa de carne y rábanos, mapo tofu, anchoas salteadas con bardana, kimchi y leche chocolatada. Almorzaron. Arroz integral, sopa de brochetas de pastel de pescado, bulgogi, ensalada de verduras y bellota, kimchi y yogur. Cenaron. Arroz, guiso de tofu suave, chuleta de cerdo, ensalada fusilli con salsa, kimchi de repollo y Coca-Cola. ¿Cómo estuvo el tiempo en Yeoncheon? Despejado -6 grados Celsius con una máxima de 6 grados, despejado. Tarde-noche 1 grado Celsius, despejado. ¿Qué hicieron hoy? Este era el horario de hoy. 20 kilómetros de marcha, ceremonia de certificación de guerrero, mantenimiento después de marcha. Pero se tuvo que suspender la marcha por el polvillo fino que dejó la nieve. La marcha se hará el jueves, será una marcha de mañana, no nocturna, como se tenía previsto. La marcha de los 20 kilómetros es realmente difícil. Cargan en sus espaldas una mochila de 20 a 25 kilos donde llevan todo el equipamiento y además van armados. Una vez finalizada la marcha, los soldados presentan heridas y ampollas en sus pies. Pero a no alarmarse, se dice que incluso las heridas son parte del entrenamiento. Es algo duro de pensar, ver y escuchar, pero confiamos en que Jimin y Jungkook pasen ese entrenamiento sin novedad y que ambos y todo el batallón no se lastimen demasiado sus pies. Jimin y Jungkook son fuertes mental y físicamente, enviamos energías positivas a nuestros queridos chicos. Hoy se emitieron 2 capítulos del documental Beyond the Star, por Disney Plus, Still Purple, Aún Morado y Promise for Tomorrow, Promesa para Mañana. Se ve cuando Jimin recibe una llamada de Jungkook, Jimin le dice, prepárate y ven. Jungkook llega al departamento, ingresa la clave de la puerta y pasa, como si fuera un lugar muy conocido para él. Los dos conversan de la vida, se divierten juntos, la pasan bien. Después Jungkook le cocina a Jimin fideos con salsa de champiñón, no sé realmente cómo se llama el plato, pero se ve exquisito. Jungkook ve comer a Jimin, y muy orgulloso dice estás comiendo muy bien, Jimin Hyun, solo miren la cara de felicidad de Jungkook al ver comer a su Jimin Hyun. Una vez más, Jimin juega a que son YouTuber. Recordemos cuando le pusieron a su canal de YouTube, Minguki, 채널 이름은 뭐였지? 국임 상대 나오는 죄송합니다. 뭐라고? 뭐라고요? 미니 공개해가지고 민국이. Esperemos que el 2025 o 2026 puedan abrir su canal de YouTube. Verlos reír a ambos, ver lo cómplices que son, es realmente hermoso, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ellos tienen una relación hermosa. Jungkook, cuando ingresa dice ha pasado un tiempo. Pero si nos damos cuenta, cuando Jimin está preparando las cosas para cuando llegue Jungkook, se puede ver la puerta del refrigerador, en la pantalla la hora, fecha y temperatura. Ahí dice 13 de marzo de 2022. Ese día tuvieron un ensayo, porque tenían su tercer concierto en Seúl.
Así eso de Jungkook, ha pasado un tiempo no deja de ser gracioso. Jungkook solo habían pasado 2 horas aproximadamente, pero sabemos que para ti es una eternidad. Al otro día, 14 de marzo, Jimin, en el día blanco, hace esta publicación en Instagram y después salió esta foto donde los dos salieron con amigos a cenar. Entonces los dos estuvieron 13 y 14 de marzo juntos. Mostraron también cuando Jungkook grabó los coros de Ladder. Escuchó las primeras líneas y amó la canción. Muy pícaro, Jungkook le pregunta a Jimin cuánto le pagará por hacerle los coros y sonríe. Jimin le dice que le diga y Jungkook vuelve a sonreír. Todo lo que vimos hoy reafirma una y otra vez lo evidente. No por nada decidieron pasar 18 meses juntos haciendo el servicio militar bajo el sistema Buddy System. Cada persona puede ponerle el nombre que desee a su relación, pero ellos se aman, eso no lo pueden poner en duda y lo que tienen es tan fuerte, que ni el servicio militar lo pudo separar. Día 518. Es todo por hoy. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.